Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a una persona que nos ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, en la época de los judíos, ellos creían que tú podías perdonar a una persona solo 3 veces. Por ejemplo, si tú tienes tu hermano y él te ofende, tú lo tienes que perdonar a la primera vez. Te vuelve a ofender, lo vuelves a perdonar y te vuelve a ofender y la tercera y ya no puedes volver a perdonarlo. O ya no es tu obligación, pues, o sea, esa era como la creencia que tenían los judíos. Entonces Pedro, cuando le dijo hasta 7 veces, él creía que estaba siendo como generoso o bueno, porque estaba haciendo 4 veces más que lo que acostumbraban los judíos. Pero la respuesta de Jesús fue hasta 70 veces 7, que eso sería 70 por 7, 490. Pero Jesús no está hablando sobre un número, sino lo que quería decirles es que nosotros debemos perdonar siempre que nos ofendan. ¿Y por qué? Bueno, él contó la siguiente parábola, que nosotros conocemos como los 2 deudores. Entonces, había un rey que estaba revisando de las personas que le debían dinero. Y resulta que encontró uno que le debía 10,000 talentos de plata. Era muchísimo dinero en aquella época. Y entonces esta persona no lo podía pagar. Tenía que trabajar más de 100 años sin recibir sueldo y aún así no podría pagar su deuda. Entonces, el rey lo llamó y le dijo que iba a ser vendido él, su esposa y sus hijos para poder pagar la deuda. Y entonces él se le arrodilló y le suplicó al rey que por favor le perdonara la deuda, que le diera más tiempo para poder pagarla. Y entonces el rey dijo: no, tú nunca me la vas a poder pagar, pero te la voy a perdonar, así que ya no me debes nada. Entonces el siervo salió muy contento del palacio y mientras iba en el camino, se encontró a un consiervo, alguien que también era siervo del rey. Y entonces este siervo le debía 100 denarios, que eran como 100 días de trabajo. Y entonces el primer siervo que había sido perdonado lo tomó del cuello y le dijo: págame todo lo que me debes. Y él le dijo: dame más tiempo, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero el siervo que fue perdonado no quiso hacerle caso y lo mandó a la cárcel. Todos los siervos que vieron esta escena se quedaron muy asombrados y pensaban que esto era algo muy injusto, pues el siervo acababa de ser perdonado y ¿por qué no le daba más tiempo o perdonaba la deuda de su compañero? Así que al ver esta injusticia, los otros siervos que vieron la escena fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo volvió a llamar al palacio y entonces vamos a leer cuál fue la respuesta. Así que ponle pausa y busca tu Biblia porque vamos a leer Mateo capítulo 18 versículos 32 al 35. Dice: entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y bueno, ¿qué quiere decir toda esta parábola o qué significa toda esta historia? Bueno, el Rey bondadoso que perdonó la deuda es nuestro Dios. Y nosotros vendríamos a ser como el primer siervo, porque nosotros tenemos una deuda muy grande con Dios que jamás vamos a poder pagar. A Dios le debemos nuestra salvación, es decir, la oportunidad que nosotros tenemos para poder ser salvos, ya que Él compró, digamos, esa salvación para nosotros
a través de la muerte o del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, esa es nuestra gran deuda con Él. Y Él nos perdonó. Recordemos lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces quiere decir de que nosotros, como somos pecadores, nosotros estábamos condenados a morir, pero a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener la salvación y poder lograr tener vida eterna. Entonces esa es nuestra gran deuda con Dios. Y Él, pues, nos la perdonó. Y Él nos perdona de nuestros pecados. Ahora bien, como yo les dije, el primer siervo le debía muchísimo dinero, pero el otro, al que no lo quiso perdonar su consiervo, entonces ese le debía muy poquito dinero. Entonces, ese otro siervo representa a aquellas personas a las que nosotros no queremos perdonar. Recordemos algo. Nosotros vivimos en un mundo pues que no es perfecto y a veces convivimos con personas que no son buenas y que a veces nos tratan mal o que nos ofenden. Pero nosotros debemos permitir que Dios actúe en nosotros y perdonarlo siempre. Porque nosotros siempre ofendemos a Dios y Él siempre nos perdona y su amor es infinito. Entonces, ninguna cosa que nos hagan a nosotras puede ser más grande que el sacrificio de Jesús. Entonces, por esta razón es que el mensaje de esta lección es que nosotros siempre debemos estar dispuestos a perdonar a las personas que nos ofenden. Sabemos, niños, que eso no es algo fácil, porque a veces nos ofenden o nos dañan de forma muy grande, pero el perdón de cierta manera te libera. Y a veces toma mucho tiempo lograr perdonar a las personas, pero lo importante es que logremos perdonar y olvidar aquellas personas o aquellos hechos que nos han dañado. Ahora vamos a leer el mensaje de la lección. El perdón de Dios no tiene límites. Dios nos perdonaría cualquier cosa a nosotros sus hijos. De esa manera nosotros debemos tomar el ejemplo. Y para finalizar vamos a leer Efesios 4:32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que Dios los bendiga, niños, y que los ayude a poner en práctica esta lección.